Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo un complemento que va a juego con el cuerpecito, que ya lo tenéis en el canal. El cuerpecito para vestido, que hemos hecho ya en lanita y con manguitas largas. O chaquetita, que lo podéis utilizar como chaquetita. Y hoy os traigo el gorrito que hace juego con este conjuntito mami que se llama, y lo hemos trabajado con Conce Baby Merino, que esto es de Katia, ¿vale? En colaboración con Tijeras Mágicas. Hemos gastado, bueno, con nada, esto con medio ovillito tenemos más que suficiente. Llevamos 2 ovillitos gastados con esto, pero ahora voy a hacer los patuquitos. Y esto es lo que me ha asegurado del segundo. No creo que tenga bastante, por lo tanto necesitaremos 3 para hacer el conjuntito completo. Hemos utilizado agujitas del número 3 para trabajar la capotita y agujitas del 2,5 para hacer el cordoncito que hemos hecho a crochet para brochar nuestra capotita. ¿Vale? Bueno, pues nada, deciros que como siempre os dejo abajo el enlace. En la cajita de descripción tenéis cuando está el vídeo, hay una flechita, lo desplegáis y os sale unas cuantas de informaciones que yo os dejo, entre ellos mis redes sociales, por si queréis seguirme tanto en Instagram como en Facebook. Y os dejo también el enlace de Tijeras Mágicas, por si queréis utilizar el mismo material que yo he utilizado, con un código de promoción que tenéis un descuento con Tijeras Mágicas a partir de 39 euros. Os dejo el enlace abajo, el enlace de la misma lanita, y os dejo el código de promoción que tenéis que poner para que os hagan el descuentito, ¿vale? Pues nada más que deciros todo esto y dejaros aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que esto es tallita de 0 a 3 meses, ¿vale? Bueno, pues aquí os dejo con el paso a paso, amores. Corazones, vamos a empezar con la capotita. La capotita estamos trabajando con agujita de número 3 y hemos montado 7 puntitos. Y vamos a trabajar de esta manera para hacer una coronilla, ¿vale? Vamos a trabajar un punto del derecho, hebra, 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 un punto del derecho, hebra y un punto del derecho, hebra, y termino con un punto del derecho. Siempre terminaremos con un punto del derecho, ¿vale? En todas las vueltas vamos a ir aumentando, pero siempre terminaremos con un punto del derecho. Vuelta del revés, todas las vueltas del revés y las vueltas pares serán, que son las mismas, vamos, serán al revés, punto del revés. ¿De acuerdo? Ahora, cuando empecemos la vuelta del derecho siguiente, en vez de hacer un punto del revés y hebra, haremos 2 puntos del revés y hebra, ¿vale? Y así iremos aumentando en todas las vueltecitas del derecho. Siempre en las vueltecitas del derecho. Bueno, estoy terminando esta. Y ahora, empezamos la tercera vuelta. Tercera vuelta. Y haremos un punto del derecho y 2 puntos del derecho, hebra, 1 y 2, 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 hebra, y siempre con un punto del derecho terminamos. Vuelta del revés, toda entera del revés. Toda enterita del revés. Terminamos la vueltecita del revés y ahora ya empezamos la vuelta número 5, que será igual, pero ahora 3 puntos. 1,
2 y 3 puntos del derecho. Echamos hebrita. 1, 2 y 3 puntos del derecho. Hebra. 1, 2, 3. Hebra. 1, 2, 3. Hebra. Y así vamos a ir aumentando hasta yo volveré, pero pues puede que hasta 10, 11 puntos tengamos y hebra. Pero yo volveré, ¿vale? Vamos a ir aumentando en todas las vueltas del derecho. Ahora estamos haciendo 3, luego haremos 4, 5 y hebra, ¿vale? Que no se nos olvide nunca la hebra. Vuelvo en cuanto que yo tenga la medida, si serán 10, serán 11, cuando yo vea la medidita, ¿vale? Vengo enseguida. Ya tengo terminados los aumentos y hemos hecho un total de hasta tener 12 puntos hasta el caladito. Yo tengo aquí 12 puntos. 12 puntos desde aquí hasta el otro caladito. Y así hemos aumentado todo lo que es la coronilla de nuestro gorrito. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a tejer todos los puntos al derecho. Y cuando pasemos el último caladito, nos quedarán 13 puntos en nuestra aguja, que lo meteremos en una aguja auxiliar. Y vamos a trabajar con los demás puntos. Esos los dejamos en espera. Esto vamos a trabajarlo todo al derecho y a partir de aquí vamos a trabajar todos estos puntos a punto bobo para crear lo que es el cuerpecito de la capotita, ya que esto es la coronilla. Entonces, llego al último caladito. Y trabajaré todos estos puntos a punto del derecho, que es punto bobo. Cuando yo vea que tengo una medida correcta, yo vuelvo y os digo, pues hemos hecho tantas vueltas. Sigo, aquí paso otro caladito. Cuando termine este caladito, los 13 puntos que me quedan en la agujita los meto en una aguja auxiliar. Mirad, estoy llegando aquí, pues paso este caladito, ¿vale? Y yo voy a trabajar con estos puntos que tengo aquí, que los haré todo a punto bobo. Y estos 13 puntos que tengo aquí, los voy a meter en una aguja auxiliar y lo dejo en espera. Voy haciendo vueltecitas a punto bobo y dentro de un ratito estoy con ustedes. Corazones, ya tenemos hecho la longitud que necesitamos para el cuerpecito, la cabecita de nuestro bebé. Y hemos hecho un total, desde que retomamos los puntos, de 34 vueltas. 34 vueltas. Ahora vamos a pasar a hacer el volante. Y el volante lo tenéis explicado en el cuerpecito. Lo vamos a hacer exactamente igual. La única diferencia que va a haber con el cuerpecito es que vamos a empezar y terminar de la misma forma. La primera vueltecita del volante es punto del derecho, que yo ya lo tengo hecho. La segunda vuelta es preparar para el volante. Y vamos a hacer 2 puntos del derecho al comenzar, que esto es punto de orilla. Y ahora empezaremos esta secuencia. 2 puntos del derecho, 1 del revés. 2 derecho, 1 revés. 2 derecho, 1 revés. 2 derecho, 1 revés. Así vamos a terminar, hacer toda la vueltecita y terminaremos con 2 derechos y los 2 puntitos de orillo, ¿vale? Y ya vamos a continuar el volante tal como está explicado en el cuerpecito, que lo tenéis, os dejo abajo en la cajita de descripción el enlace para que cliquéis y vayáis y veáis si no habéis hecho el cuerpecito, para que veáis cómo se hace el volantito, ¿vale? Me voy a quedar haciendo el volantito y enseguida vuelvo. Corazones, hemos hecho el volante pero con un aumento menos, ¿vale? Lo hemos hecho un poquitín más pequeño. Entonces, ahora estoy que me toca la vuelta del revés, donde ya voy a cerrar el volante. Solamente es lo que varía, un aumento menos,
¿de acuerdo? Para que quede un poquito más pequeñito, porque me parecía que esto en la frente del bebé era muy grande si lo hacíamos tal y cual está en la chaquetita. Un aumento menos y cerramos. Ya tenemos terminadito el volantito. Y ahora el hilo con el cual yo ya he terminado de cerrar los puntos, no lo voy a cortar, ¿vale? Lo voy a dejar aquí en espera porque ahora vamos a retomar puntos para hacer el pasacinta. Pero antes tengo que coser la estrella. Entonces, tengo aquí puesto un alfilerito. Mirad, nosotros dejamos la estrella aquí con estos puntos en espera, ¿vale? Yo tengo aquí con el hilo que hice el montaje, que lo dejé un poquitín larguito, tengo ensartado aquí mi agujita. Y vamos a poner esto que está aquí separado, ¿vale? Tenemos aquí se ve mejor. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estrellas que están unidas. Nosotros vamos a unir esta con esta, para que quede la coronilla cerrada, ¿vale? Entonces lo vamos a poner del revés y vamos a coincidir el principio y el final. El principio lo voy a coincidir con la agujita que tengo aquí. Mirad, ¡ay, que se me ha salido! Se me ha salido el hilito. Bueno, lo volvemos a ensartar. Vale. Voy a coger aquí el filito con el filito. Aquí tengo mi hilo, ¿vale? Aquí tengo el redondel. Pues voy a coger este hilo del frente. Voy a coger este hilo del frente. De nuevo este del frente. Este del frente. Este del frente. Y antes de seguir voy a hacer coincidir las terminaciones para que quede igual. Tiene que coincidir esto con esto. Aquí. Y aquí voy a poner mi alfiler. ¿Vale? Entonces ahora vamos a ir cosiendo y tiene que coincidir todo esto. Me vengo de nuevo aquí enfrente, cojo este puntito, me vengo enfrente, cojo este otro, enfrente, cojo este otro, cojo este otro y así voy a terminar de coser toda la estrellita, ¿vale? Cuando lo tenga todo unido, estoy de vuelta para empezar a recoger los puntos para el pasacinta. ¿De acuerdo, corazones? Corazones, ya lo tengo cosido. Ya está cosida nuestra estrellita. Pero el hilo que os dije que no iba a cortar, lo voy a cortar. Lo tengo que cortar porque está en el lado del revés. O sea, me cogería la costura. ¿Vale? Entonces, como me coge la costura, no puedo... Tengo que hacerlo desde aquí. Si lo hago desde aquí, la costura quedaría por el derecho de la labor. Eso no puede ser. Entonces tiene que ser desde aquí. Pues nada, cojo mi hilito y vamos a ir cogiendo puntitos. Y la única precaución que tenemos que tener es que los puntos que cojamos en este ladito tienen que ser los mismos que cojamos en este otro ladito, ¿vale? Exactamente los mismos. Bueno, pues yo tengo aquí mi hilito y lo vamos a coger de esta forma. Es muy fácil. El primero cuesta un poquito de más trabajito, pero los demás es muy fácil. Tengo que sacar mi hilito lo más al filito posible del volantito. A ver. Ya tengo aquí mi primer punto, ¿vale? Ahora voy avanzando. 2, 3, voy a tirar de este un poquito.
para tener un poquito más, ahí, para perderlo después. 3, 4, 5, 6, me voy a quedar cogiendo puntitos de esta forma y ahora os digo cuánto me han entrado en este ladito, ¿vale? Corazones, he cogido 21 puntos. 21 puntos en este lateral. Ahora, los puntos que tengo aquí metido en esta aguja auxiliar, con mucho cuidadito, los vamos a sacar y vamos a introducir la agujita de la misma forma que estaba. O sea, desde aquí. Que no se nos escape ninguno. Aquí, 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 aquí. A ver, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Perfecto. Y ahora los voy a tejer. Según voy trabajando, voy a tejer estos 13 puntos, uniéndolo a los que acabo de recoger. Y ahora me quedo recogiendo otros, los mismos puntos, 21 he dicho, sí, 21. 21 puntos igual. Este se ha quedado una hebrita abajo. Ahí. Ahora ya me quedo recogiendo los 21 puntos igual en este otro ladito. ¿Vale? Bueno, cuando los tenga terminado, vuelvo enseguidita. Ya recogimos todos los puntos y hemos hecho 3 vueltecitas a punto bobo. En la cuarta, derecho de la labor, vamos a hacer el pasacinta. Y vamos a hacer 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos. Así, toda la vueltecita. Una vez que hicimos el pasacinta, hemos hecho 4 vueltecitas más a punto bobo y en la quinta revés de la labor vamos a cerrar. Cerramos todos los puntitos. Y ya lo único que nos queda es rematar los hilitos y hacer el cordoncito. O un lacito, lo que más os guste ponerle. Me quedo cerrando los puntitos y ya os lo enseño. Ahora pensaré qué le pongo, si le pongo un cordoncito, si le pongo lazo, no sé lo que haré. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a quedar de momento cerrando todos los puntitos. Corazón, he decidido que voy a hacer un cordoncito a crochet. Hemos hecho 160 cadenetas y ahora tan solo es hacer un punto bajo en cada una de las cadenetas que hemos hecho. Pincho en la segunda ahora mismo y hago un punto bajo. La siguiente, que es aquí, pincho y un punto bajo. El siguiente, pincho y un punto bajo. Y este va a ser el cordoncito que le vamos a poner a nuestro gorrito. ¿De acuerdo? Me quedo trabajando esto y ahora ya os lo enseño terminadito. Es muy sencillo y muy fácil de hacer. Pues ya tenemos la capotita terminada. Mira el cordoncito que le queda tan simpático. Ya tenemos nuestra capotita terminada. El segundo complemento. El segundo complemento ya lo tenemos listo.
Mirad su estrellita, cómo ha quedado de bonito. Bueno, corazones, pues aquí os dejo ya, que esperando que os guste mucho el paso a paso de esta linda capotita. Un besote y hasta el próximo.